TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Qué gusto, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esto es Voces de la Democracia. Soy Elisa Alanís. En esta ocasión hablaremos de el costo de la democracia. Antes de presentar a nuestros panelistas, a nuestros analistas, los invito a escuchar y ver la siguiente información. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El costo de nuestra democracia es un tema recurrente y polémico. Sobre todo en periodos electorales se habla de lo oneroso que es para los mexicanos renovar a nuestras autoridades. Alrededor de esta noción se ha ido fortaleciendo en la opinión del ciudadano promedio la idea de que la democracia mexicana es la más cara del mundo. La idea no es aventurada de ningún modo. Estudios alrededor del tema afirman que el voto en México es 18 veces más alto que el promedio de Iberoamérica. Según el IFES, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, cada sufragio en nuestro país cuesta $17.24, mientras que en Argentina solo 41 centavos de dólar. A pesar de estas evidencias, es preciso conocer el uso y destino que se le da a estos montos para poder medir el costo real del funcionamiento de nuestra democracia y poder así hacer una comparación justa. En México, las actividades de la autoridad electoral, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, son de carácter permanente y dentro de sus atribuciones está la financiación de los partidos políticos y la credencialización de la ciudadanía, así como otras atribuciones administrativas, incluso jurisdiccionales y de fiscalización que la hacen necesariamente más costosa. El tema no deja de ser polémico y amerita desde luego análisis y discusión para no banalizar sobre un aspecto que por desconocimiento puede leerse de manera simplista. En este sentido, el Instituto Federal Electoral ha dedicado el 4º volumen de la colección de cuadernos para el debate a este tema fundamental de nuestra democracia. El costo de la democracia. Elementos para una revisión integral, aporta un marco general para entender desde diversas perspectivas el costo de nuestro sistema electoral y de partidos. El texto desmenuza el costo de la democracia mexicana y ubica primero las dimensiones del presupuesto ejercido por el Instituto Federal Electoral en relación con sus atribuciones. Propone además una forma de ahorro y analiza las críticas sobre lo costosa que para muchos resulta nuestra democracia. La obra es una aportación al debate y al intercambio de ideas y, sobre todo, nos permite identificar la percepción de la opinión pública y tener una discusión más informada sobre nuestra democracia con todo lo que ella involucra. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bueno, para hablar de este tema del costo de la democracia, está con nosotros el autor de este 4º libro de la colección de cuadernos para el debate del Instituto Federal Electoral, Rodrigo Morales, consultor político y presidente de Concertar. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elisa. También se encuentra con nosotros Fernando Dvorak, él es consultor político. Fernando, nuevamente has estado en otros programas y me da muchísimo gusto que puedas estar y compartir con nosotros en esta ocasión. Encantado por la nueva invitación. El costo de la democracia creo que es uno de los temas que han sido puestos en la mesa del debate como algunos de los que tenemos que reformar o pasar hacia otra etapa en donde no sea tan costosa, o no. Hay quien dice, bueno, es que también lo bueno cuesta. A ver, Fernando, ¿es así de cara nuestra? ¿Cuál es el costo de la democracia en un marco de análisis y también un marco comparativo? Mira, yo creo que es una discusión cíclica, que además vamos a actualizar muy pronto con la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados. Donde cada tanto se dice, sobre todo cuando se está discutiendo el presupuesto,
que el costo del sistema electoral, del IFE, del tribunal, de la propia fiscalía, es un costo excesivo. Y me parece que frente a eso hay que ponerlo en perspectiva. No creo que sea un gasto tan grande, y con mucha frecuencia hacemos comparaciones que me parece que no son las más felices. Costo por voto, ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué hay detrás de la erogación que hace la autoridad electoral en México o en otros países? Y ahí creo que hay una primera cosa que hay que poner en perspectiva. Segundo asunto frecuente, el presupuesto del IFE alcanzaría para tantas escuelas. Está bien. Y el de las escuelas también alcanzaría para hospitales, y el de hospitales también alcanzaría. Es decir, me parece que hay que tratar de discutir las cosas por sus méritos y los rubros del presupuesto por sus propios méritos y su propia evolución, ¿no? Y un poco la propuesta, digamos, del cuadernillo es justamente, al primero vamos viendo qué es lo que hace con cada peso que recibe el IFE o en general el sistema electoral, cuáles son las cosas que sí produce, ¿no? Entonces produce la identificación de los ciudadanos por la vía del Registro Federal de Electores, produce el financiamiento público a los partidos políticos, sostiene toda una supervisión y vigilancia de la industria de la radio y televisión, etcétera, etcétera. Es decir, si ya vamos desmenuzando atribuciones, bueno, discutamos en cuáles de ellas sería eventualmente posible obtener algún ahorro. Y se incrementó notablemente estos costos en relación a las nuevas atribuciones que le dio la reforma electoral 2007-2008, porque fueron atribuciones muy, muy importantes que implicaban toda una estructura e infraestructura, simplemente como comentabas, Fernando, para el monitoreo en medios de comunicación. ¿Hubo también un incremento en relación a estas facultades? De hecho, pues hay 53 nuevas atribuciones de acuerdo con la reforma electoral de 2007 que se le entregaron al IFE. Estamos hablando de una unidad técnica de fiscalización, una Contraloría General, estamos hablando de monitoreo de medios, y naturalmente eso también implica un aumento de costos de la operación. Ahora bien, creo que es muy interesante comenzar a ver algunas cuestiones. Un mérito de la obra de Rodrigo es naturalmente decir de dónde vienen los gastos, por qué vienen, por qué son necesarios. Y en ese sentido también ha mostrado cómo el propio IFE ha comenzado a ser cada vez más eficiente en la forma en la que administra los recursos. Por ejemplo, pone el descenso en los gastos unitarios de instalación de casillas. Y yo creo que aquí hay dos temas que sería muy bueno comenzar a poner en cuenta. Es muy importante una afirmación que hace con respecto a los gastos de la democracia en sentido de el financiamiento público de los partidos políticos. Sí, que creo que es un tema importante por lo que ocupa también dentro de los propios rubros de gastos en el Instituto Federal Electoral. ¿De qué estamos hablando en el tema del financiamiento? Mira, es un dilema que generalmente que todas las democracias se lo han planteado alguna vez, muchas lo revisitan, lo vuelven a revisar, que es finalmente cuál queremos que sea la relación de los partidos con sus electores, cómo queremos que sea esa relación. Digamos, en un esquema radical diría que los partidos se financien con las aportaciones que voluntariamente hacen los ciudadanos a esa causa, a ese partido, y que el financiamiento público esté expresamente prohibido. Algunos quebrarían, ¿no? De modo que ¿no? Muchos. Se dice, ¿cuál es la virtud de eso? Bueno, pues que el vínculo entre el ciudadano y el partido es muy transparente. Sí. Es por la vía del dinero. Si yo no comulgo, o si a mí no me convence tu causa, yo simplemente cierro mi cartera y yo no financio actividades. ¿Cuál es el riesgo? Que empiece a haber financiamiento del que no sepamos de dónde viene. Sí. Y de pronto haya aportantes, pues que quién sabe si estén en condiciones, digamos... Sí, dentro del marco de lo legal, las propias aportaciones, ¿no? Entonces, Poderes incrementar el no financiamiento privado, pues sí tiene evidentemente ese riesgo. Sí.
En otros países se ha dicho no, hay que hacer el financiamiento básicamente público. ¿Por qué? Porque garantizamos equidad en términos del acceso a los recursos con que cuenten los partidos, porque sabemos cuál es el origen, porque tenemos incluso mayor capacidad de fiscalización, etcétera, etcétera. Y México es un sistema, digamos, mixto, donde también se permite financiamiento privado hasta ciertos límites y donde también se montó toda una estructura de fiscalización poco frecuente en otras latitudes, Sí. Que al decir de los legisladores y partidos, eso nos debiera dar tranquilidad respecto del origen y destino de los montos. Lo único, bueno, en el tema de la fiscalización, ¿no? Y me meto ahí al asunto, es que aunque ha llevado a cabo las investigaciones el Instituto Federal Electoral con estas facultades, lo hace de manera puntual, cuidadosa, con los tiempos necesarios y que le marca la ley. Las sanciones a las que se hacen acreedores los propios partidos, pues son multas económicas. Sí. Entonces muchos dicen, bueno, lo que tendrían que estar legislando los propios partidos es que si hay un rebase de topes de campaña, si hay compra de votos, todas estas cuestiones que fueron muy cuestionadas en cuestionadas en este proceso electoral, o que tengan realmente un impacto tal vez con la nulidad o la invalidez de una elección. Es decir, creo que quiero entrar al tema de las propias facultades, la labor que hace el Instituto Federal Electoral y la relación que tiene con el costo de la democracia y lo que depende del propio Instituto Federal Electoral y las propias facultades que por ley se les otorga. Creo que aquí también habría que ir a los detalles para decir, bueno, ¿qué le corresponde al Instituto Federal Electoral en estos temas para aquellos que quieran una reducción, por ejemplo, de los costos de la democracia y que a los partidos políticos a través, por ejemplo, de las legislaturas? Claro que sí. Bueno, aquí es un punto muy importante. Es muy común en tiempos electorales que algún partido u otro tienda a culpar al IFE de los problemas de las elecciones. Y en realidad lo que está haciendo el IFE es seguir un marco legal que los propios partidos políticos a través del Congreso de la Unión negociaron. Y obviamente aquí los partidos políticos están definiendo sus condiciones de competencia que mejor les convienen. No van a tratar muchos temas que tal vez puedan ellos argumentar o puedan ellos reclamar en las elecciones. ¿Por qué? Porque a ninguno les conviene acotarse demasiado. Entonces hay que separar cuál es el tema del el juego político, que es natural, las pasiones que se desencadenan, y qué tanto están dispuestos los partidos en la siguiente revisión del marco normativo a regularse con base en lo que pasó. Ahora bien, estamos hablando nosotros que los partidos están definiendo cada vez más, están optando por la sobreregulación en lugar de liberalizar las condiciones de competencia. Exacto. A ver, un ejemplo de este tema podría ser precisamente lo que se hizo en el rubro de medios de comunicación, que si de entrada cumple con un objetivo importante, que es poder poner en la cancha condiciones equitativas para todos los partidos, en donde las televisoras no decidan a quién le cobran más, a quién le cobran menos, si entran o no en sus espacios publicitarios, toda esa parte que conocemos y es muy importante. Por otra, pues bueno, los partidos siguen manteniendo sus prerrogativas, ¿no? El financiamiento que se les otorga, que hay que ver hacia dónde fueron esos recursos, pero por otro lado se limitan libertades por querer regular algo que a lo mejor sería mucho más sencillo si existiera un mercado competitivo y no hubiera necesidad de regular a dos, ¿no? Exactamente. Y es un tema muy importante, es decir, sí, en la democracia, los gastos administrativos del IFE pueden sonar muy elevados para el ciudadano promedio, pero también estamos hablando de un sistema de leyes electorales que se construyó a partir de la desconfianza de partidos políticos. Es decir, todas las grandes reformas de 1989 a 96 fueron dadas para generar condiciones de equidad y de certeza en los conteos. A partir de 2007 estamos hablando de partidos que sin mejorar las condiciones de confianza, que eso solamente se logra cuando
repiten muchas veces la interacción de tal forma que comiencen a tener leyes más laxas o leyes más basadas en la confianza que en la desconfianza. Aquí, si todos los operadores cambian cada 3 años, va a haber siempre desconfianza y la tendencia va a ser sobreregular. Claro, y eso implica un costo y eso implica, ¿a partir de cuánto estamos hablando más o menos cuando se dice está 18 veces por arriba de lo que cuesta una democracia en Iberoamérica, como lo veíamos al inicio, que son un poco estas comparaciones a las que te referías, Rodrigo, en donde dices, bueno, hay que poner todo en perspectiva. ¿Cuánto nos cuesta un voto? Que por cierto es muy distinto lo que nos cuesta un voto en territorio nacional que lo que ha costado un voto en el extranjero, que es uno de los temas también ahí pendientes a reformarse, dicho por los propios consejeros en la presentación ahora de previa a la jornada electoral, de la presentación de resultados ya del voto de los mexicanos en el extranjero. Sale carísimo, ¿no? En ese sentido, pero tiene que ver con la metodología, con las formas en que se puede votar y con lo que comentabas, Fernando, con la desconfianza. Exactamente. Pudiendo ser un voto electrónico, por ejemplo, que implicaría una reducción de costos impresionante, pues tiene que seguir ciertos mecanismos para garantizar que ese voto realmente lo hizo la persona que lo emitió y bueno, todo lo que sabemos además del sobrecito y la custodia de un lugar a otro, etcétera. Son procesos que tendrían que irse también reformando. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que la premisa para examinar luego los montos es, ¿puede haber ahorros? Sí, en prácticamente todos los rubros. ¿Ha habido ahorros? Yo digo también, sí. La participación del presupuesto, por ejemplo, solo del IFE, en el presupuesto de egresos, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, ha ido cayendo sistemáticamente. Es decir, no por cada peso recaudado, o presupuestado, mejor dicho, el peso específico del IFE ha ido decreciendo con el tiempo. Es decir, si lo vemos en esa perspectiva, ¿cuánto pesa en el gasto público? Pesa cada vez menos. Sí. Uno, pesa cada vez menos y hace cada vez más. Hace 25 años el IFE, la parte sustantiva de su gasto era el Registro Federal de Electores, es decir, identificar a los ciudadanos. El costo de emitir una credencial era altísimo frente a lo que hoy nos cuesta, ¿no? Entonces también, si vamos viendo por rubros, ha habido ahorros. O ha habido, en fin... reducción de lo que nos cuesta, de ese peso así es. En el gasto público. ¿Hay cosas que son inherentemente más caras que otras? Sí. ¿Cuál es el mayor peso, ya no en el gasto público, sino dentro del propio Instituto Federal Electoral? ¿Qué es lo que más le cuesta al instituto? Seguramente sigue siendo el registro, digamos, por grandes objetivos o por... el otro rubro que creció de manera singular fue todo el asunto de la monitoreo de radio y televisión. Es decir, el legislador otra vez produce una norma, dice, pues ustedes vean cómo trabaja una industria y produce una norma sin conocer a la industria. Y entonces la autoridad administrativa tuvo que, digamos, empezar a descifrar qué era esa industria, qué quería decir, si había repetidoras o no, si era posible bloquear tales o cuales señales, con qué tecnología se podía hacer, etcétera, etcétera. Y entró a regular, insisto, por la vía de los hechos, a cumplir un mandato que obtuvo sin que los legisladores hubieran tenido un conocimiento a detalle. Sí. Bueno, como eso, me parece que hay muchos ejemplos. Tú decías, el asunto de la fiscalización. Si somos estrictos en la calidad de la auditoría que queremos practicar a las finanzas, en efecto los tiempos tienen que ser largos. No pueden ser antes de que termine la calificación, so riesgo de tener una auditoría pues con más intuiciones que certezas, y tomar una decisión así de grave con intuiciones me parece que... Y entonces, ¿qué qué hicieron los partidos? A ver, garanticemos todos los tiempos que una auditoría generalmente, o una auditoría bien hecha, tiene que tener, en términos de que haya también capacidad de
confronta entre lo que observa el auditor o el fiscalizador y lo que el partido se puede defender, etcétera, etcétera. Y esos tiempos dan a dónde? A principios del próximo año. Y además con resultados que seguramente no sorprenden, y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que una vez que se fiscalizó y se encontraron los resultados del, por ejemplo, mencionado y conocido Pemex Gate o Amigos de Fox, cosa que se siguió conforme a la ley? ¿Cuánto tiempo llevó? Se hizo de manera exhaustiva, se dio un resultado, dijo, sí hubo esto, y las sanciones son menores a las que a lo mejor podría costar políticamente a un partido, ¿no? Entonces aquí también hay un tema, pero que implica ya toda una reforma, no únicamente a nivel electoral, sino una reforma política de estructuras que están funcionando ya desde hace muchos años. Si les parece, Fernando, algo ibas a comentar, pero escuchemos la palabra de ciudadano para ver qué opinan a quienes preguntamos precisamente sobre si consideran que nuestra democracia es cara. Esto respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Yo creo que sí es bastante costosa. Yo creo que a los partidos políticos se les da mucho dinero para que hagan unas campañas absurdas. Dentro de mi punto de vista es dinero que se gasta en cosas que pues no valen la pena. Muy costosa. Porque se gastan demasiado dinero en los partidos políticos y propaganda que se desperdicia, genera mucha basura, genera mucha contaminación principalmente. El costo que tenemos de democracia es altísimo. Deberían desaparecer tantos partidos, debería de haber una representación real de nuestros diputados y senadores. Porque desgraciadamente todos los partidos se toma dinero de todos los del impuesto que paga el trabajador y desgraciadamente lo derrochan a veces a manos llenas que ni ellos mismos saben, cuando les piden cuentas no saben ni qué decir. Sí, muy costosa, porque es demasiada la inversión para algo que debe ser de libre elección. Es mucho dinero el que está involucrado para dar resultados que no nos satisfacen a la gran mayoría. Pues porque gastan mucho en sus campañas, sabiendo que hay muchas personas que lo necesitamos. Pues por todo el dinero que se invierte en todo el proceso electoral y todo lo que se da a los partidos políticos. Habría que revisar y ser más conveniente la distribución de esos recursos. A comparación de otras naciones, creo que estamos por encima del costo, ¿no? Creo que de la de Brasil está muy por debajo que la de nosotros. Costosísima, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a costo social, de tristeza, de inseguridad, el costo que estamos pagando todos los mexicanos es muy alto para lo que hemos obtenido. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, opiniones muy diversas, varias de ellas hablando del costo que implican los partidos políticos, sobre todo las prerrogativas en época de campañas, que dicen, bueno, tienen mucho dinero para hacer, uno de ellos decía, campañas absurdas. Entonces, sí hay también aquí un tema, bueno, y al final decían costosa a nivel social. Hay en general esta percepción, este descontento de decir, no estamos todavía donde queremos estar en el tema de nuestra democracia, ¿no? Algo ibas a comentar, Fernando. No, yo creo que en ese sentido es muy interesante ver cómo se tiende a asociar el costo de la democracia, que también es un término muy vago, como hemos estado viendo, con el desempeño de las instituciones democráticas a lo largo de los últimos años. Y es una forma, pues, naturalmente que se tiende a asociar mentalmente y se genera una percepción de malestar. Ahora bien, y es muy interesante el tema de los partidos políticos. Es decir, la intromisión del dinero privado en la política no solamente inicia y se agota en las elecciones. Sí. Eso también aparece en todas las etapas del proceso político.
Por eso hablamos, por ejemplo, del tema de cabildeo, que el cabildeo es una actividad legítima en todas las sociedades, pero es un problema político cuando en su práctica derivan actos de corrupción reales o supuestos. Ahí es cuando las instituciones públicas comienzan a regular. Por lo tanto, es un tema que la mejor solución que se ha llegado a dar es transparentar relaciones entre legisladores y grupos de presión, transparentar fondos de financiamiento, y aquí hablamos de uno de los temas importantes. Si es bueno comenzar a saber qué tan eficientes son los partidos en su gasto, tenemos el gran problema de que no son sujetos de transparencia, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, en el artículo 6, porque no son de interés público, según la definición legal, y tienen un régimen especial de transparencia en el COFIPE. Por lo tanto, creo que si vamos a hablar de cómo abaratar los costos, necesitamos hablar de cómo fortalecer las condiciones de transparencia para los partidos políticos, asegurando que haya una plena certidumbre sobre cómo se ejercen y cómo se gastan. ¿Y cómo es el mecanismo en nuestro país en relación a público y privado? ¿Cómo son los porcentajes y también qué porcentaje reciben dependiendo de la cantidad de votos que hayan obtenido en la elección anterior, los partidos políticos? Para calcular las bolsas, digamos, de financiamiento público o de el tiempo a que tienen derechos los partidos en radio y televisión, en efecto, se toma en cuenta la votación emitida en la elección anterior. Hay una parte que se reparte de manera proporcional, el 70%, y el 30% se asigna de manera igualitaria, es decir, parejo a todos y cada uno de los partidos. Pero creo que lo que estaba tocando Fernando me parece que es de lo más relevante, es decir, la relación dinero-política no se agota en una buena o mala regulación de financiamiento público o de asignación de tiempo de radio o de reglas puntuales o no de fiscalización para ver cuánto dinero privado hay ahí, etcétera, etcétera, sino que va mucho más allá. Tengo la impresión de que por lo que hace al dinero que se ocupa en materia electoral hay una regulación suficiente, pero no respecto del dinero que está en la política por otras vías. Fernando citaba el cabildeo. Pues ahí tenemos un gran pendiente pues simplemente de hacer explícito, no vamos, sin ingenuidad, sin candor, simplemente cómo opera, bajo qué reglas que sean aceptables. Hay muchos países que ya han ensayado algún tipo de regulación de una actividad que existe desde hace muchísimo tiempo, casi que desde que hay congresos o desde que hay grupos de interés más o menos organizados. Tenemos ese pendiente que también debiera tener un mecanismo de rendición. ¿Y cómo lograr, por ejemplo, los temas es que creo que también cruza el costo de la democracia y este costo social también del cual hablaban, los temas de cómo garantizar los preceptos básicos democráticos como la equidad, como la libertad, y estos temas que han sido sobreregulados en muchos casos o que no han sido regulados en absoluto, como el cabildeo. Entonces no únicamente es para conocer y transparentar esa labor, sino poder dar acceso a todas las voces y a todos los interesados en una democracia en distintos temas, de poder ser escuchados por los propios congresistas, es decir, cómo poder lograr esa igualdad o esa equidad, o por ejemplo, estoy pensando en los temas de financiamiento, 70% dependiendo de la votación que obtuvieron, 30% una bolsa igualitaria, los tiempos en radio y televisión, quien gana va a tener más tiempos para publicitarse, entonces eso está afectando la equidad en las contiendas o no, porque también cuando se habla, dice mucho monitoreo en medios de comunicación y si ya hablaron más o menos de un político en un programa de informativo o de contenidos, mientras la realidad es que legalmente van a tener tiempos totalmente dispares un partido y otro, y el que tuvo menos votos va a tener menos tiempo y menos dinero.
Así de fácil, ¿no? Entonces son temas que deben ser considerados ya en una democracia que pretende no únicamente ser una democracia efectiva a nivel administrativo o a nivel de jornada electoral, ¿no? A nivel estructural, sino ya también en una perspectiva mucho más amplia cultural. No, mira, yo estoy de acuerdo. Creo que una de las características de la reforma 2007-2008 es que no solo no generó, sino tampoco replicó confianza. Yo diría al revés, la incrementó. Es decir, se llegó a un nuevo conjunto de reglas que muy pronto todos los partidos y los autores, digamos, de su obra legislativa, la negaron. Sí. El número de quejas se incrementó de una manera espectacular, cuando el efecto natural de cualquier reforma es que viene como un periodo de tregua. Es decir, estas son nuestras reglas, nuestras nuevas reglas, vamos a llevar la fiesta en paz un ratito. Sí. No fue el caso, ¿eh? Y en efecto, como decía Fernando también hace un momento, en el fragor, digamos, de la lucha o del postelectoral, resulta que se empezó a cuestionar la existencia de la norma para cuestionar el accionar de las autoridades. Oye, no, espérame, si la norma estaba es porque tú ya la habías puesto. Si los consejeros o magistrados hacen tal o cual, es porque no tienen de otra. Porque además legalmente sí podrían incurrir en irregularidades y en sanciones si no lo cumplen. Bueno, eso generó, en efecto, o ha generado una situación, digamos, lo veíamos en el reportaje anterior, que las campañas son muy, muy caras, que desaparezcan los partidos, que etcétera, etcétera. A ver, técnicamente las campañas del 2012 fueron mucho más baratas que las del 2006. Simple y llanamente porque los tiempos de radio y televisión ya no significaron ninguna erogación para nadie, fueron tiempos del Estado. Y eso, en 2006, representaba más del 90% del gasto, a precios muy diferenciados. Bueno. Ahora, es todo este gasto que realizaban los propios partidos, ese 90%, ¿a dónde se fue? Porque tampoco... ¿Dónde se iba? Era una transferencia de financiamiento público que por la vía de los partidos llegaba a la industria de la radio y televisión. Sí. La reforma que hizo cortar eso, es decir, aquí hay tiempos sin costo, tiempos, vamos a decir, fiscales, para entendernos, que simplemente voy a poner a disposición una bolsa de los partidos políticos. ¿Para qué? Para que no tengan que ir a negociar en lo particular con un radiodifusor, una televisora, una concesionaria, tal o cual, y tengan eventualmente precios diferenciados. Sí. Simplemente el Estado dice, este es el pautaje, tú tienes que pasar esto, entonces no tiene un costo. Lo cual en un mercado concentrado, monopólico, duopólico u oligopólico, pues suena una medida importante, ¿no? para el tema de equidad. Sin embargo, pues bueno, sí se limitan ahí algunas libertades y no logra reducir ese 90% que gastaban los partidos políticos. No, sí lo redujo. En términos del dinero que reciben. ¿Recibieron para menos campañas, dinero? Sí, claro. Recibieron menos. Para campañas. Sí. Así es. Entonces, esa reducción fue ya una ganancia para la propia estructura electoral. Mira, yo creo que técnicamente sí, pero si vemos los reportajes y demás, y la voz de la gente, eso no se percibió. La gente sigue diciéndonos que es demasiado cara, que es demasiado onerosa, que no se están obteniendo los resultados esperados, que son muchos los partidos, etcétera, etcétera, que debieran desaparecer, que debiéramos encontrar una fórmula para que esto sea más barato. Bueno, ya se ensayó una fórmula, la percepción es, no, sigue siendo mucho, ¿no? ¿Cuál sería el camino o los temas que también pones aquí, Rodrigo, en los cuadernos en relación a los asuntos a debatir para reformas futuras que seguramente se van a dar una vez que también las reglas del juego tendrán que modificarse y transformarse a partir, por ejemplo, ya de reformas que se han aprobado, ¿no? En el tema de candidaturas independientes, pues bueno, forzosamente va a hacer que se mueva nuestro entramado
legislativo electoral. Entonces, imagino que se va a dar un debate muy importante, no solo en ese rubro, sino en todos, porque va a tocar el tema precisamente de los costos y el financiamiento. ¿Qué tanto tiempo van a tener los candidatos ciudadanos en radio y televisión? ¿Cómo van a ser fiscalizados? ¿Qué representación van a tener en los propios institutos electorales? ¿Cuáles van a ser las cosas? O sea, es un tema que ya está y que se tiene que legislar al respecto, no hay de otra. Sí, yo creo que estamos viendo muchos temas que se están perfilando para una reforma en 2013. Sí. No solamente la instrumentación de las candidaturas independientes, sino estamos hablando de la consulta popular también, estamos hablando de que se está abriendo un debate en torno a la regulación de las encuestas, que tenemos dos opciones: o comenzamos a transparentar financiamiento, o nos vamos por medidas draconianas, como algunos pretenden, de encarcelar a quienes... Bueno, o sea, volvemos un poco al tema de la prohibición, por ejemplo, de que particulares se manifiesten o compren tiempos de radio y televisión. Estamos queriendo dar un mejoral a una estructura que sobrepasa incluso el tema electoral, ¿no? Y hemos aquí tal vez errado en algunos conceptos básicos del debate. Si nos vamos por principios como equidad, certeza, son fácilmente utilizados por los partidos políticos para que digan lo que ellos quieran en el fragor de la batalla. En realidad. Y sobre todo una vez que la batalla ha concluido, ¿no? Y están haciendo así como el recuento ya de los muertos, de los heridos, de los costos para ir a casa con una derrota, ¿no? Es decir, en ese momento después es cuando surge el mayor debate, curiosamente, y no a nivel legislativo previo para poder evitar, ¿no?, que las derrotas por lo menos sean tan dolorosas, o los discursos de la derrota. Sí, y el problema es que si un exceso de financiamiento público también puede desincentivar un tema muy importante, que es la competitividad de los partidos políticos. Es decir, si hacemos atractivo para un partido, formarse un partido político, para tener prebendas públicas, para tener financiamiento, lo que estamos haciendo es ir en detrimento de la capacidad que tienen los propios partidos para competir. Y es un riesgo de convertirlos tal vez en rentistas algunos institutos políticos. Creo que es comenzar a reorientar no solamente en qué se puede abaratar la democracia, sino reorientar los términos y qué tipo de sistema de partido queremos en ese sentido. ¿A ustedes qué les gusta? ¿Financiamiento público, privado, mixto? Yo creo que mixto es una buena fórmula, pero otra vez el financiamiento tiene que ver también qué bienes compran o no compran los partidos, ¿no? Para ver qué tan problemático es, ahora sí, que la cartera de los partidos. A ver, sí. Hay países donde dicen, a ver, radio y televisión, no hay. Hay países en donde se prohíbe. Campañas, no hay campañas. No existen. Bueno, pues eso resuelve, digamos, una parte del problema. Si dices, no, sí, los partidos pueden gastar en todo lo que se les ocurra, bueno, veamos la cartera. Sí. Cómo se alimenta, quién la... ¿no? Sí. En fin, creo que tiene que ver otra vez en qué contexto nos planteamos dilema público o privado, mixto, con qué mezcla, etcétera, etcétera. Y es parte, me parece, de las reflexiones que habría que hacer después de este proceso electoral. O sea, estos nuevos temas que ya empezaba a apuntar Fernando que han surgido. A ver, ahora resulta que para algunos las encuestas fueron un elemento, digamos, que distorsionó, que agravió. Bueno, discutámoslo, ¿no? Es decir, yo creo que habría que aportar más elementos para saber si eso genera alguna distorsión. Elementos comparando a las propias encuestadoras, cómo han funcionado a través de los años, en qué momento, porque, una encuesta no hace verano. ¿No? Por ejemplo, y otra vez, o sea, creo que aquí la pregunta de fondo que habría que tratar de resolver es qué cosa sí es determinante en el resultado, que esté más allá de lo que se cuenta en la casilla. ¿Qué cosas del contexto tenemos que regular o no? Sí. Y tengo la impresión que tendemos a exagerar la determinancia, digamos, de otros fenómenos. Que si los medios, que si el conductor fulano alzó la ceja y miró feo. Porque además implica que hay un convencimiento del consciente o subconsciente, nos metemos ya a unos terrenos de la propia autonomía o no
de la persona como votante, ¿no? Entonces ya entramos a otro, me parece que es mucho más determinante en ese sentido una encuesta que es utilizada por un partido político para decidir quién va a ser su candidato. Por ejemplo, a mí me parece un uso práctico constante, método, claro. que es un método que sí es determinante por la aplicación que le dan, ¿no? Independientemente de la encuesta. Entonces, vamos, y es válido como cualquier otra opción que escoja cada uno de los partidos, ¿no? Claro. En este caso, ¿no? El movimiento progresista eligió a su candidato a través de una encuesta, por ejemplo. Entonces, pues son métodos válidos, pero meternos ya entonces a discutir sobre estos tenores me parecería, bueno, es interesante, pero hay que escuchar. Y hay que ver qué sí podemos regular realmente y qué cosa es absurdo siquiera plantearlo. Sí. Y se limitan además otros derechos fundamentales, ¿no? Hay que también considerarnos y tampoco hacernos muchas bolas en otras áreas y ser rigurosos también en una estructura constitucional, legal. Y recordar que naturalmente una democracia debe confiar en el ciudadano y en su juicio. Es decir, no estamos hablando de que no hay un ciudadano perfectamente formado en ningún país del mundo. ¿El ciudadano puede equivocarse en sus elecciones? Claro que puede equivocarse, y lo cual también es un término muy vago en sí mismo, sí, claro. Pero también hay que dar la capacidad de que aprenda, de que ejerza su juicio, de que sepa muy bien asumir responsabilidades. Sí. Y lamentablemente la sobreregulación es inmiscuirse en esos márgenes de libertad que debe de haber en toda democracia. Y volvemos también a un tema muy importante, que es los propios partidos son los que determinan las reglas con las que se van a conducir a través de sus legislaturas. Entonces, por ejemplo, si hubo una reducción del 90% en el costo que pagaban por anunciarse, por publicitarse en medios electrónicos, ¿por qué no hubo una reducción del financiamiento en un 90%, por ejemplo, para sus procesos electorales o postelectorales, si ya no iban a utilizar ese dinero? Entonces, ¿a dónde va a parar todo ese dinero que se pudo haber, en ese sentido, ahorrado, que además alcanza cifras importantes? Y creo que es parte también de lo que decía en Palabra de Ciudadano cuando escuchábamos, es que vemos que hay muchísima publicidad y hay publicidad impresa y publicidad que no nos dice nada. Entonces creo que ahí hay un tema también que podría ser y podrían considerar en la próxima reforma que tendrán que hacer, como bien dices, Fernando, ya. Y si les parece, escuchemos ahora también a los universitarios opinan. A ellos les comentamos y les preguntamos cómo se podría reducir el costo de nuestra democracia. Estas son sus propuestas, a ver qué les parece. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Igual y con que haya menos partidos políticos durante las elecciones. O sea, que no se necesita como un cuarto, sino igual y con 3 sería suficiente. También en cuanto a publicidad, creo que es excesivo el costo de que se invierte en publicidad. Quizás si buscaban estrategias más efectivas, que fueran un poco más baratas, como en las electrónicas. Sí creo que el presupuesto de cada campaña es demasiado, quitándole presupuesto a las campañas. Yo creo que principalmente educando a las personas, educándolas de una manera confiable y evitando tener problemas de corrupción en el gobierno. Reduciendo el gasto que se les da a los partidos políticos, porque siento que es excesivo y además a veces lo sobrepasan y no sé, es como basura que al final de cuentas termina en la basura. El costo, que hubiera mayores mecanismos de información hacia la gente en los medios de comunicación y que no se utilizara tanta propaganda política que muchas veces las personas no leen. Yo pienso buscando la forma de tener más confianza en nuestras instituciones y también que estas instituciones nos den motivos para tenerla. Para aminorar el gasto de la democracia, lo primero que tenía que hacer este país es prescindir de los políticos. En mi opinión, no creo que se tenga que reducir, porque es un ejercicio que todos los ciudadanos debemos llevar a cabo sin distinción y que es la única forma en la que nuestro pueblo ejerce realmente su soberanía. Entonces me parece que no se debe reducir. Yo creo que una verdadera auditoría a todos los órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura y una auditoría al IFE.
Híjole, yo creo que primero que nada con los gobernantes. Yo creo que desde los estratos más altos es de donde debe de comenzar a depurarse todo el gasto excesivo. Y pues también, por ejemplo, yo en mi colonia veo muchas obras que la verdad no tienen sentido. Se podrían utilizar esos recursos en otras cosas más importantes, como por ejemplo darle más utilidad hacia la gente que no los tiene. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Oye, Rodrigo, y aquí lo que comentabas hace un momento, ¿no? De comparar, por ejemplo, lo que se da para nuestra democracia en términos económicos y cómo hay gente que dice que esto se podía utilizar para escuelas, para... Sin embargo, más allá de este análisis que habría que ver y ponderar sobre qué rubros habría que fortalecer nuestra democracia a partir del financiamiento y qué otros no son tan necesarios. Ay, si nos dejaran, ¿verdad?, distribuir los dineros, podríamos hacer maravillas, pero bueno, hay que hacerlo, hay que distribuirlo. Pero hay un tema que creo también está ahí en este malestar. En alguna ocasión me comentaba Luis de la Calle, decía, sí, es que el presupuesto suburbano es tremendo, ¿no? O sea, de las suburbans. Ya sabes, ¿no? Entonces, cada diputado trae su suburban. El presupuesto suburbano es tremendo. Sí hay aquí excesos en algunos temas, en algunos casos, incluso las prestaciones que pueden tener ciertos servidores públicos y el dispendio que puede haber en ellos, ¿no? Por ejemplo, boletos de avión, ya nuestros congresistas, y si no los ocupan ellos, se los pasan a sus niñitas para que vayan en clase premier y vayan y vengan, porque los pueden cambiar si no los utilizan a lo largo de su gestión. O sea, sí hay algunos puntos que pueden ser nimiedades, ¿no? En el presupuesto general, pero que la gente está ahí pendiente, ¿no? Algunos dicen, pues es publicidad, es basura que termine en la basura, ¿no? El ver todos estos carteles con publicidad, con fotografías, inundando las avenidas. Vamos, llega un momento en que lo pequeño, por acumulación, se convierte en algo mayor. Claro que sí, pero siempre aquí hablamos naturalmente de percepciones, percepciones que alimentan un gran discurso o un gran problema, en este caso el costo de la democracia. Y yo creo que en este caso habría que pensar también en indirectamente, es decir, no va a haber una ley que diga no vamos a gastar en esto o en esto otro, sino más bien me preocupa qué capacidad tiene el ciudadano para juzgar, premiar o castigar determinadas conductas y a través de eso influir eficazmente en una agenda pública de reformas. Y aquí hablamos que tal vez muchos de estos problemas no se van a resolver a través del COFIPE necesariamente, sino a través de pensar en una reforma política un poco más a fondo. Es decir, no existe una capacidad a la hora de diseñar instituciones de irse directamente a un problema y resolverlo, sino que tal vez hay que pensar condiciones, hay que pensar en otros mecanismos e indirectamente y de una forma tal vez muy incierta, como pasa en todas las democracias del mundo, pensar en cómo se puede llegar a resolver ese problema a través de otro tipo de agendas. Oye, aquí nos están escribiendo ya algunos comentarios. Por cierto, nos pueden llamar al 5622-9353 para concluir y participar en esta mesa y en las propuestas a manera también ya de conclusión de cómo podríamos reducir, por ejemplo, estos costos de la democracia, aunque vale la pena y les recomiendo leer el libro de Rodrigo Morales Manzanares, en donde habla precisamente del costo de la democracia y elementos para una revisión integral, porque hay que verlo en este contexto. Dice Oscar A. Medina, nos escribe también a través de vía Twitter, dice, obvio, reducir el número de diputados y senadores, reducir sus dietas, servicios, gastos médicos, personal de apoyo. Miren que yo no había dicho nada al respecto, pero di el ejemplo precisamente de los diputados y senadores, y sin embargo también, de acuerdo a lo que nos comentas, Fernando, mucho de ello se genera a partir de la percepción. Yo había escuchado dentro de las propuestas que se generaron también hace algunos meses en relación a que se reduzca el número de diputados y de senadores, que decían, pero es que realmente no impactaría tanto en el presupuesto. O sea, curiosamente, porque es lo que estamos viendo claramente y lo que es un daño también de tipo más personal o incluso moral, ¿no? En relación a lo que hacen nuestros diputados y senadores, del impacto real que pudiera tener en el propio financiamiento, ¿no? Sí, mira, yo creo que una cosa
En efecto, el gasto asociado a la política de los servidores públicos, y ahí sin duda los diputados son los peor evaluados en cualquier encuesta, nunca será un peso bien gastado. A ver, si un directivo de una empresa tiene que tener una reunión de trabajo en San Antonio y viaja a San Antonio, nadie lo ve mal. Entonces es natural que atienda un asunto. Si un diputado viaja a donde sea, no, a ver, ¿cómo que le vamos a pagar el avión? No, los diputados, ¿por qué van a viajar? Cualquier gira internacional o viaje o misión o encuentro o comisión, lo que sea, en el extranjero para un diputado es lo más mal visto. ¿Y quién le pagó el desayuno? Ah, no, nota de 8 columnas. Nuestros impuestos. Es decir, me parece que eso tiene que ver con esto que decía Fernando de las percepciones. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar con 32 senadores menos y 100 diputados menos? Nada. Exactamente. Nada. Qué duro, Ya, ¿no? se hizo la reducción, se satisfizo el asunto. No, la gente va a seguir diciendo, esos haraganes, esos parásitos, esos no sé qué. Es decir, somos demasiado duros, me parece, en el juicio respecto, sobre todo, de nuestros legisladores. Y no nos damos cuenta que, hombre, viajes, a ver, viajó el mexicano, sí, también viajó el colombiano y el argentino y el brasileño, y ahí no es escándalo, ¿eh? Sí. El viaje del mexicano sí se vuelve un escándalo, que hayan tenido un encuentro en Madrid para examinar algún tipo de regulación X, ¿no? Tenemos otros debates falsos como las dietas. Si reducimos las dietas, lo único que vamos a generar es simulación por parte del legislador. Una dieta es una remuneración que debe tener cualquier profesionista, y pues comenzó a haber problemas con las dietas de los legisladores en todo el mundo desde que hubo gente que vivía de y para la política. Sí. El problema es que cuál es la percepción de que realmente se desahoga ese sueldo. Y otra vez volvemos a los controles que puede tener el ciudadano sobre las carreras de los políticos. Si ustedes tuvieran en sus manos la decisión de propuestas para poder reducir el costo de nuestra democracia, para que no únicamente sea funcional, como lo es en muchos de nuestros rubros, sino además que sea efectiva y cueste menos. Ya decías, Rodrigo, que en esta relación ha habido una reducción a través de los años, pero vienen reformas importantes y bueno, no tendrán ustedes la decisión en sus manos, hagamos ese ejercicio, pero sí tendrán la posibilidad de asesorar y de estar cercanos a aquellos que pueden tomar las decisiones importantes en los propios congresos. ¿Algunas sugerencias? Yo diría dos familias de cosas. Uno, sí es posible ubicar, digamos, en lo operativo de los gastos, ahorros posibles, sí es posible generar economías de escala en tareas similares que ejecutan tanto el IFE como institutos locales, que se podrían eliminar, que se podría buscar hacer crecer, digamos, los convenios de colaboración, y eso nos produciría sin duda una parte, déjame decirlo así, insisto, de ahorro operativo, donde procesos similares sean ejecutados con menos dinero. Que además tendrían que ser áreas, perdón, Rodrigo, estratégicas para poder impactar realmente en el financiamiento, no como lo que comentábamos hace un momento, que podrían ser medidas muy populares en relación a la reducción del Congreso, pero que realmente no nos implicaría un ahorro sustantivo. En cuanto al operativo de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, ¿es posible encontrar rubros? Sí. Hay otra familia de cosas que en efecto habría que incluso aspirar a resolver más allá del COFIPE, que es cómo costeamos la famosa determinancia, para ver qué tanta vigilancia o no le damos, porque esas cosas cuestan. ¿Qué es la determinancia? Que si los tiempos de radio y televisión, si tal tuvo 15 segundos más, ya obtuvo 25 votantes. Que si las cachuchas ya significan ahora compra de votos, siempre fueron utilitarios, ahora son una evidencia de compra de voto. Es decir, en la medida en que desterremos los fantasmas con los que cada ciudadano va a la casilla y se encierra en la urna a emitir su voto, pues en esa medida creo que vamos a poder encontrar muchísimos ahorros. Sí. Fernando. Yo me iría por una cosa un poco más
tal vez más general. Tenemos un sistema electoral que fomenta que el ciudadano vote prospectivamente, es decir, cómo me va con esta persona si voto por ella, en vez de como en el resto de las democracias, que vota retrospectivamente. ¿Cómo nos fue? Y tenemos un sistema que además no fomenta la colaboración y la confianza. ¿Por qué? Porque todos los operadores políticos cambian cada 3 años. Sí. Y un sistema además que permite, que pueden no ser muy estricto con opacidad. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa ser transparente. ¿Por qué? Yo creo que aquí necesitamos hablar de condiciones para que los tomadores de decisiones compitan repetidas veces por el mismo puesto, de tal forma que comencemos a fomentar ese voto retrospectivo, comencemos a hacer que haya una mayor familiarización del votante con el candidato, de tal forma que se vote de acuerdo más al reconocimiento y menos a grandes erogaciones de dinero, y se generen mejores condiciones de confianza. Es decir, yo creo que aquí esto no se va a resolver directamente. Los partidos políticos deciden sus propias condiciones de competencia y no se van a autolimitar por voluntad política, sino comenzamos a hablar de una agenda más clara de empoderamiento al ciudadano, dejar que el ciudadano decida y que premie y castigue a esas mismas personas a través de que compitan por ese mismo puesto. ¿Te gustaría la reelección? Es la condición necesaria. Sí. Porque, bueno, finalmente cuando dicen es que tener un voto razonado, pues sí, pero como bien dices, el voto razonado puede ser por un razonamiento retrospectivo o prospectivo. Entonces, si lo hacemos de manera retrospectiva, es ver cómo nos fue, cómo trabajaron, qué tanto nos sirvió. Puede ser un voto razonado, a lo mejor más útil, por llamarlo de alguna manera, que el prospectivo en decir qué es lo que me regaló, qué es lo que me prometió en campaña, qué es lo que me va a dar. Y bueno, ahí también nos quitamos gran parte de esas telarañas y esos mitos que comentabas hace un momento, Fernando. Por lo pronto, les agradezco el haber colocado este tema de discusión, sin agotar, por supuesto, lo que se ha escrito en los cuadernos de debate. Yo nuevamente invito para que los consulten, para que estén al pendiente de una serie de cuadernos de colección sobre temas importantes de nuestra democracia, en este caso el del costo de la democracia, elementos para una revisión integral, de Rodrigo Morales. Gracias por estar con nosotros y hablar de parte del contenido, pero más bien de reflexiones sobre este contenido en un ámbito mucho más amplio. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Elisa, y Fernando, como siempre, un gusto tener tu opinión, tus comentarios para la reflexión y para futuras propuestas también. Encantado, Elisa. Gracias por acompañarnos y los espero en el próximo programa para seguir dialogando y escuchando las voces de la democracia. Hasta entonces.